Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia Sarchiara y les doy la bienvenida a esta capacitación organizada por el REPAR, en la que vamos a tratar cuestiones de interés para las liquidaciones de ganancias y bienes personales de las personas humanas para el periodo fiscal 2023. Vamos a realizar distintos ejemplos prácticos, tanto de bienes personales como de primera categoría, segunda categoría, cuarta categoría y deducciones generales, y vamos a ir echando algunas novedades a tener en cuenta para este periodo fiscal. Y esos casos prácticos los vamos a resolver, la solución la vamos a hacer utilizando el nuevo módulo de Mi Estudio para la liquidación de ganancias y bienes personales, el nuevo módulo de Mi Estudio de REPAR también, por supuesto. Y nos va a acompañar en estas capacitaciones el contador Hernán D'Agostino, a quienes ustedes conocen, que es colaborador permanente de REPAR y que actualmente también está dando los cursos de impuesto a las ganancias y bienes personales para personas humanas, liquidaciones 2023 con nosotros, y es autor también de los libros que integran el pack de liquidación de ganancias de personas humanas 2023 de REPAR. Así que sin más, vamos a pasar, si les parece, al ejemplo de primera categoría. Les doy las gracias por sumarse a esta capacitación. Elegí un ejemplo sencillo para que se pueda ver en forma fácil y no tengamos que estar haciendo tantos cálculos, ¿no? Y quizás mentalmente se pueda ver fácilmente lo que uno quiere mostrar. Más que nada, apuntar a dar algún tip y a repasar algún concepto de justificación patrimonial, ¿sí? Vamos a apuntar a eso. Entonces, vamos a tener una persona humana que tiene un inmueble en el país y otro en el exterior. Simplemente eso para repasar lo que es primera categoría y el tratamiento en bienes personales de los inmuebles que están sujetos al alquiler, ¿no? Entonces, esta persona humana es propietaria de un local comercial en la ciudad de Paraná de la provincia de Entre Ríos, ¿sí? Y adquirió ese inmueble en el año 2019, en el mes de marzo, en 10 millones de pesos. El avalúo fiscal al momento de la compra de este inmueble arrojaba que el porcentaje de edificio era de un 80%, ¿sí? Esto nos va a servir para las amortizaciones luego. Y también tenemos la evaluación fiscal al 31 de diciembre de 2017, porque este es un inmueble que ya existía con anterioridad, por más que el contribuyente lo compró en marzo de 2019. Entonces tenemos la evaluación fiscal al 31 de diciembre de 2017 para el impuesto inmobiliario, ¿sí? O base imponible para dicho tributo, y asciende, en nuestro ejemplo, a 500.000 pesos, ¿sí? Nosotros sabemos que cuando tenemos que evaluar un inmueble, vamos a tener que comparar a los fines del impuesto sobre los bienes personales el valor residual de ese inmueble versus la evaluación fiscal, ¿sí? O base imponible para el impuesto inmobiliario. Esta evaluación fiscal, si existe, va a ser aquella al 31 de diciembre de 2017 y vamos a tener que actualizarla al 31 de diciembre del año que se liquida, en este caso de 2023. Y de ambas voy a tomar la mayor, entre el valor residual y la evaluación fiscal actualizada. Para actualizarla, esa evaluación fiscal, vamos a tener que calcular el coeficiente haciendo el índice de precios al consumidor de diciembre de 2023, o sea, de diciembre del periodo que se liquida, sobre el índice de precios al consumidor del mes de diciembre de 2017. Pero ya vamos a ver que en el aplicativo Mi Estudio lo calcula directamente, ¿sí? Lo que yo les quiero mostrar de esto, que me parece importante recalcar, que para calcular la evaluación residual para bienes personales, voy a tomar el costo de adquisición y no lo voy a actualizar aunque se haya adquirido después del año 2018,
porque en bienes personales recordemos que rige el artículo 39 de la ley 24073, que es las actualizaciones se aplican hasta el mes de marzo de 1992. Entonces, yo para calcular el valor residual voy a tener que calcular las amortizaciones, ¿sí? Sobre el 80%, que es el porcentaje del edificio, multiplicado por un 2%, porque es todo el año completo, desde el primer mes del trimestre de compra, ¿sí? Como se compró en marzo de 2019, ya amortiza todo 2019 completo, porque va desde el primer mes del trimestre de compra, ¿sí? Entonces tengo todo 2019 completo, 2020, 2021, 2022 y 2023. Tengo 5 años, ¿sí? Versus, eso lo voy a tener que comparar, o sea, esa es la amortización acumulada, ¿no? A 10 millones le calculo el porcentaje de edificio, le calculo el 2%, ¿sí? Que corresponde en este ejemplo que tenemos, porque hay que tomar la amortización por los 5 años completos, ¿sí? Lo multiplico por 5, ¿sí? Si no correspondiera el año completo, yo dividiría por 4 el 2% para sacar el porcentaje de amortización trimestral y luego lo multiplicaría por la cantidad de trimestres correspondientes, ¿sí? Pero en este caso, como tengo años completos, directamente se multiplica por 5. Tengo la amortización acumulada y para sacar el valor residual, al importe de adquisición le resto la amortización acumulada. Por otro lado, eso lo tengo que comparar con los 500.000 de evaluación fiscal multiplicado por el coeficiente de actualización de esta evaluación fiscal, que era el 31 de diciembre de 2017, y la tenemos que llevar al 31 de diciembre de 2023. Entonces vamos a ver en mi estudio cómo cargamos este inmueble, ¿sí? Vamos a entrar para ver la solución, porque estos cálculos me los va a hacer automáticamente mi estudio. Voy a ir a bienes, dentro de bienes voy a ir a inmuebles. Dentro de inmuebles ya lo tenemos acá previamente cargado para este ejemplo, pero vamos a entrar a verlo un poquito. Tenemos el local de Paraná. Me van a mostrar esta pantalla los datos que solicita el aplicativo de AFIP, pero yo para hacer el borrador no lo necesito cargar. Solamente voy a tener que cargar los campos que figuren como obligatorios o necesarios para el cálculo. Los demás los puedo directamente tener en cuenta para el momento que lo tenga que cargar en el aplicativo de AFIP, ¿sí? Entonces, el valor de adquisición lo tenemos que cargar, que es de 10 millones de pesos. Le ponemos el porcentaje de edificación, en este caso del 80%, y vamos a ver nosotros que el valor residual va a ser de 9.200.000, que lo va a calcular automáticamente, ¿no? Porque 2% por 5 años es un 10%. 10% de 8 millones, que es el porcentaje de edificio que tiene este inmueble en particular, ya sabemos que la amortización acumulada va a arrojar automáticamente 800.000. Entonces me va a dar un valor residual de 9.200.000. Hasta acá tenemos cuánto es el valor residual y vimos que lo calculó solo las amortizaciones acumuladas, ¿sí? Ahora tenemos que comparar esto con la evaluación fiscal al 31 de diciembre de 2017. Como la tengo, esa evaluación fiscal, voy a tildar el casillero, ¿no? Ustedes saben que si yo no tengo la evaluación fiscal al 31 de diciembre de 2017, el aplicativo solicita la evaluación fiscal al 31 de diciembre del periodo que se liquida, el aplicativo de AFIP, ¿sí? Pero en este ejemplo nosotros tenemos la evaluación fiscal al 31 de diciembre de 2017, que era de 500.000 pesos, y ahí me muestra que el coeficiente de actualización ya está calculado, ¿no? Del IPC de diciembre 2023 sobre el IPC
de diciembre 2017 da un coeficiente de 28,312 y me hace el cálculo por el cual queda el valor del inmueble en 14.156.000 pesos, ¿sí? De los dos hay que tomar el mayor, entonces el importe que va a quedar para bienes personales va a ser 14.156.000 pesos. Acá, si ustedes se fijan en esta pantalla que estamos mostrando, figura la unidad de sustentabilidad contributiva de 4. Por supuesto que en este caso no la utilizamos porque se trata de un inmueble que está en la ciudad de Paraná. Si se trata de un inmueble que estuviera en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en ese caso el sistema calcularía a la evaluación fiscal homogénea, la multiplicaría por 4, además de multiplicarla por el coeficiente de 28,31. Esto es el criterio que tiene el fisco al respecto, que surge del dictamen 1 del año 2022 y que coincide con el dictamen 12 de 2013, ¿sí? Porque el dictamen 1 de 2018 decía que en realidad había que tomar la evaluación fiscal homogénea sin multiplicar por 4, ¿sí? Por supuesto que esta es la opinión del fisco. Veremos cuando el aplicativo de AFIP se ponga a disposición, que por el momento no lo está. Al momento que estamos grabando esta capacitación, el aplicativo de AFIP todavía no está puesto a disposición. Por ende, veremos si mantiene ese criterio el fisco o lo ha cambiado. Pero ustedes podrán encontrar en el REPAR prestigiosa doctrina que está en contra de esa postura del fisco. Y también creo que charlamos del tema justamente con Hernán en uno de nuestros videos de Entre Colegas. Así que, bueno, en la medida en que haya una opinión en contrario, ya sabemos que por lo menos el fisco opina así. Veremos si mantiene ese criterio cuando se ponga a disposición el aplicativo para determinar el impuesto sobre los bienes personales del periodo fiscal 2023, ¿sí? Ahora, ya tenemos que para el impuesto a los bienes personales, el inmueble asciende a 14.156.000 pesos, el valor de este local de Paraná. Ahora, debajo tenemos también, en este sistema de Mi Estudio, la posibilidad de no tener que cargar todos los datos de vuelta del inmueble para ganancias, sino simplemente incorporar el valor al inicio y al cierre, que según la resolución de DGI 2527 va a ser el costo de adquisición más los gastos de compra, que en nuestro ejemplo va a ser de 10 millones de pesos, tanto el inicio como al cierre. ¿Sí? Terminamos, digamos, de cargar los datos de este inmueble para bienes personales. Ahora yo les voy a mostrar en la filmina que la persona también tiene un inmueble en el exterior. Y este inmueble en el exterior cumple con lo que dice el artículo 136 de la Ley de Impuesto a las Ganancias en cuanto a que genera valor locativo, porque se trata de un inmueble que está habilitado para brindarle alojamiento permanente al contribuyente en todo momento. Supongamos que no perdió la residencia, pero que tiene que viajar seguido al exterior porque va a visitar a algún pariente que tiene viviendo allí, entonces tiene este inmueble para brindarle alojamiento en todo momento, ¿sí? Lo adquirió en el año 2017, ¿sí? En 10 millones de pesos. Por supuesto que acá puse el mismo valor para que sea más fácil de seguir, pero los 10 millones de pesos, por supuesto que están convertidos al tipo de cambio del momento de la adquisición, ¿sí? Es el costo de adquisición. Y también puse de porcentaje de edificio el 80% para el ejemplo. Pero aquí necesitamos el dato de valor de plaza, porque sabemos que el artículo 23, inciso A, de la Ley de Bienes Personales, establece que los bienes inmuebles en el exterior se evalúan al valor de plaza al 31 de diciembre del año que se liquida, ¿sí?
Y el artículo 25 del decreto reglamentario me va a decir cómo documentar ese valor de plaza, ¿sí? Así que nos remitimos ese artículo 25 a los efectos de la documentación de ese valor de plaza. Recuerden que hace pocos años el fisco mandó así requerimientos masivos en los casos en los que no había cambiado el valor de plaza del inmueble del exterior, pero los contribuyentes habían dejado el mismo importe en pesos a través de los años en las declaraciones juradas. Y esto no sería correcto porque ese valor de plaza a los fines del impuesto sobre los bienes personales yo lo voy a tener que convertir por el tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina al 31 de diciembre de 2023, que es de 805,45. O sea, siempre lo voy a... Aunque a lo largo de los años el valor de plaza fuera 150.000, lo que quiero decir es que todos los años para el impuesto sobre los bienes personales lo voy a tener que convertir al tipo de cambio al 31/12 de cada periodo que se liquida, ¿sí? Esto es a los efectos de bienes personales. Entonces aquí, a los efectos de bienes personales, no voy a tener que calcular valor residual, sino que simplemente la evaluación va a ser el valor de plaza, ¿sí? Entonces, ahora lo podemos mostrar en mi estudio cómo cargamos este inmueble que está en el exterior. Acá tenemos el inmueble del exterior. Voy a cargar los datos obligatorios si estoy apurado y después cargo lo que me falta en AFIP, pero igual fíjense que por lo menos acá tengo todo el detalle que después voy a necesitar cuando tenga que cargar en AFIP. Sé que no me van a faltar los datos, ¿sí? Aquí el valor residual va a ser el mismo, o sea, va a ser de 10 millones, va a ser el valor mismo que valor de adquisición. Y porque es un inmueble del exterior, digamos, ¿sí? Y para el impuesto sobre los bienes personales vamos a tener el valor de plaza, ¿sí? Que ya tengo el importe que dijimos hace un ratito de 120.817.500 pesos, ¿sí? Ese es el valor de plaza del inmueble, 120.817.500 pesos, ¿sí? Y para el impuesto a las ganancias, y está grabado, por supuesto, y para el impuesto a las ganancias tenemos el mismo valor de adquisición al inicio y al cierre, que es de 10 millones de pesos, ¿sí? Vamos a ver entonces el total de los inmuebles que tenemos en ganancias. Tenemos 20 millones de pesos y en bienes personales, bueno, tenemos la suma de ambos inmuebles. Tenemos por un lado los del país y por el otro los del exterior. Ahora vamos a volver al enunciado para continuar con el ejercicio, ¿sí? Recordemos algo que es importante tener presente a los efectos del impuesto sobre los bienes personales, que es para que se considere que el inmueble integra el patrimonio de la persona, tiene que haber la posesión o la escrituración al 31 de diciembre del periodo que se está liquidando, ¿sí? Y antes de volver a retomar el caso, podemos ya cerrar, como es una persona que no tiene otros bienes, vamos a hacer ese supuesto, que no tiene otros bienes al 31 de diciembre, podríamos cerrar en mi estudio la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales, si les parece bien. Vamos a ir a la determinación del impuesto sobre los bienes personales. La solapita, perfecto. Y aquí vemos que tenemos la evaluación. Antes de pasar a la determinación del impuesto, deberíamos siempre ver los bienes del hogar, ¿sí? Deberíamos siempre ver los bienes del hogar. Los bienes del hogar, saben que hay un mínimo, que es el 5%
de la totalidad de los bienes grabados del país, que en este caso es el inmueble de 14.156.000, más los inmuebles del exterior, que en este caso es el inmueble de 120.817.500. ¿Sí? A la suma de ambos conceptos, total de bienes grabados en el país más bienes del exterior, le calculo el 5%, y eso me va a dar un importe de 6.748.675, que es el mismo importe que ustedes ven que acá en grisado me sugiere el aplicativo de mi estudio, ¿sí? Ya me hizo el cálculo del 5% de los bienes del hogar, ¿bien? Ahí lo guardamos y ahora sí podemos pasar a la determinación, porque no tiene ningún otro bien, pero correspondía a la presunción por bienes del hogar. Entonces ahí pasamos a la determinación y vemos que tiene 20 millones y pico, que son los 14 millones del inmueble del país, más los 6 millones y pico del hogar, eso como bienes del país, y los 120 millones 815.700 que tiene, no, perdón, 817.500 que tiene del inmueble del exterior. ¿Sí? Ahora, al momento, nos paramos aquí, al momento que estamos grabando esta capacitación, la ley vigente del impuesto sobre los bienes personales establece que si hay sujetos que tienen bienes en el exterior, no efectúan la repatriación, que en este caso nuestro cliente no puede, porque no tiene activos financieros para nuestro cliente hipotético, ¿no? Que le estamos haciendo el caso. No tiene activos financieros para repatriar, entonces va a tener que aplicar una escala que es más gravosa para determinar el impuesto, ¿sí? Ya el aplicativo lo que hace es restarle el mínimo no imponible actualmente vigente, que es de 27 millones y pico, ¿sí? Lo resta en primer lugar, como ordena la ley, contra los bienes grabados del país, y si hay un excedente, que de hecho lo hay en el ejemplo, ¿sí? Que hay un excedente de 6.400.000 y pico, lo va a restar de el inmueble del exterior valuado en 120.817.500, y me va a quedar una base de cálculo del impuesto de 114.344.766,72, ¿sí? Y como la suma de bienes del país y del exterior que tiene esta persona lo ubica en el último tramo de la escala de los prevista para los bienes en el exterior cuando no hay repatriación, en este caso le tocó aplicar una alícuota del 2,25%, que arroja un impuesto determinado de 2.572.757,25, ¿sí? Ahora bien, ustedes podrán pensar, al momento que yo estoy viendo esto, quizás se aprobó la ley de proyecto de reforma de reformas fiscales, ¿sí? Que está en el Congreso. Si no se aprobó la ley, va a quedar así como está, digamos. Pero si se aprobó la ley, ustedes, si subimos un poquito en esta pantalla, el sistema se va a actualizar automáticamente, el sistema de mi estudio, y va a incorporar el nuevo mínimo de 100 millones de pesos, y va a incorporar una única, desaparece la repatriación, y va a incorporar una única escala de alícuotas aplicables a los bienes del país y del exterior. Entonces el impuesto se va a recalcular siempre y cuando yo presione un botón que tenemos arriba de todo en esta pantalla, que es para actualizar la declaración jurada, ¿sí? Que recalcula todos aquellos cálculos, valga la redundancia, ¿no? O actualiza todos aquellos cálculos que se fueron haciendo en forma automática en la declaración jurada en este sistema, excepto aquellos ítems que uno hubiera agregado a mano, ¿sí? Por ejemplo, voy a tener que volver a ver, me va a recalcular el tope si es necesario, si fuera necesario, de los bienes del hogar, pero después, como uno lo ingrese a mano, eso tendría que volverlo a ingresar.
y seguramente va a traer, en vez de este combo que tenemos de opción para ver si repatrió o no, seguramente lo que vamos a tener ahí es un combo para ver si el contribuyente es cumplidor o no, para que haga la reducción de alícuota o le haga el beneficio a cumplidor para los efectos de determinar el impuesto, ¿sí? Así que con eso terminamos lo que sería la parte de bienes personales de primera categoría. Ahora vamos a seguir con las filminas porque nos falta la parte relativa al impuesto a las ganancias, ¿sí? Yo acá las filminas que seguían tenía el cálculo de bienes del hogar, que ya vimos que el sistema lo hace automático. Y entonces puse unos ejemplos bastante sencillos en cuanto a el alquiler que la persona obtuvo. Yo acá puse, se devengó y cobró por todo el año 2023 por el local de Paraná, su titular, ¿sí? 5 millones más IVA, ¿sí? Recuerden que lo había adquirido en marzo de 2019, así que se va a amortizar y la amortización, a los fines del impuesto a las ganancias se va a poder actualizar, ¿sí? Entonces tenemos 10 millones y después vamos a ver cómo calculamos la amortización. Después tenemos que en este caso hubo gastos de mantenimientos reales, que es una factura de monotributista por una reparación de una cañería por 200.000 pesos, ¿sí? Pero esta persona hizo la opción de descontar gastos presuntos y el inmueble lo adquirió en 2019, lo comenzó a alquilar en esa época, supongamos eso, y todavía está en el 5º año, recién puede cambiar de metodología si lo quisiera, de pasar de gastos presuntos a reales a partir de 2024, pero 2019, 20, 21, 22 y 23, estos 5 años va a tener que mantener la opción de gastos presuntos que hizo en su momento, oportunamente. Se trata de inmuebles urbanos, no lleva administradores que le rindan cuentas de su gestión, por lo cual puede efectuar esta opción, ¿sí? Entonces, acá tenemos unos ingresos de 5 millones de pesos y los ingresos van a ser los gastos presuntos y las amortizaciones. Las amortizaciones las vamos a calcular sobre el porcentaje de edificio, el costo de adquisición. Lo voy a calcular el 2% porque es el año completo. Acá no estoy sacando las amortizaciones acumuladas. Estoy en el impuesto a las ganancias y estoy determinando cuál es la amortización de este periodo fiscal. Lo tuvo afectado a la generación de ganancias durante el periodo fiscal completo, así que no hay controversia. Se va a amortizar el 2% completo. No hace falta calcular los trimestres. Y voy a aplicar el coeficiente de actualización, que sería lo voy a actualizar desde la fecha de compra hasta el cierre del periodo que se liquida. Entonces voy a usar el IPC de diciembre de 2023 sobre el IPC de marzo de 2019. Este coeficiente yo ya lo tomé del micrositio de Repar de Ganancias y Bienes Personales, que tiene una sección de herramientas prácticas donde dentro de información complementaria ya están calculados estos índices para no tener que estar haciendo la cuentita, ¿no? Entonces, al 80% de 10 millones le aplicamos el 2%, eso nos va a dar 160.000 pesos. A eso le aplicamos el coeficiente de actualización de 17,550, que me actualiza de marzo de 2019 hasta diciembre de 2023, y vamos a tener una amortización de 2.808.000 pesos. Fíjense que yo le puse una A, porque la amortización es un gasto que no genera erogación de fondos. Y en un ratito les voy a mostrar cómo colocarlo en el sistema para que aparezca directamente en la justificación patrimonial, ¿sí? Porque como los bienes se van a evaluar al valor de origen en ganancias, 10 millones al inicio y 10 al cierre, estos 2.808.000 que van a estar restados del resultado realmente no salieron del bolsillo del contribuyente, ¿sí? O sea que el contribuyente pudo haber dispuesto de ese dinero para consumir o invertir. Entonces,
vamos a tener que anular esta resta que vamos a hacer en el resultado impositivo de esta amortización ingresándola en la columna 2, pero esto va a pasar en forma automática, lo vamos a ver en un ratito más. Entonces, por un lado tenemos la amortización, por otro lado tenemos los gastos presuntos, ¿sí? De los gastos presuntos se calcula sobre el 5, o sea, se calcula de la siguiente forma, el 5% de la ganancia bruta de los inmuebles que determinen los gastos de mantenimiento por gastos presuntos, porque si fuera un inmueble rural, ese inmueble tiene que ir por gastos reales solamente, ¿sí? Entonces, acá como son inmuebles urbanos, el 5% de 5 millones me da 250.000 y yo aquí el gasto presunto lo voy a considerar en su totalidad como un gasto que no generó salida de fondos. Hay otra alternativa, porque en este caso hubo un gasto de mantenimiento real. Primero veamos esta opción que les doy yo y después les digo cómo sería en la otra alternativa, ¿sí? Vamos a considerarlo que todo no generó egresos de fondos. Pero después voy a separar del consumido el gasto de mantenimiento real por 200.000 pesos en la justificación patrimonial. Esa es una opción, se puede hacer de otra manera, pero vamos por partes, ¿sí? Entonces, para determinar el impuesto, yo sé que tengo 5 millones de ingresos devengados y cobrados y a su vez tengo 3.058.000 pesos de gastos que no generaron erogación de fondos y nada más. ¿Podría haber tenido, por ejemplo, algún gasto que se hubiera hecho cargo el inquilino? Por ejemplo, si algún gasto de mantenimiento se hizo cargo el inquilino y no se lo tengo que reintegrar, va a formar parte ese gasto de la ganancia bruta, pero después esta persona está deduciendo gasto de mantenimiento presunto. Así que va a quedar englobado luego ese gasto dentro de los gastos presuntos. Y si hubiera sido que, por ejemplo, el inquilino pagó el impuesto inmobiliario y no se lo tengo que reintegrar como propietario, entonces en ese caso lo voy a incorporar como ganancia bruta y luego va a ser un gasto deducible también, ¿sí? Entonces, en este caso solamente tenemos 5 millones de ingresos y 3.058.000 de gastos que vamos a mostrar cómo cargarlo en mi estudio, ¿sí? Vamos a ir a la parte de renta, primera categoría, y para poder cargar en primera categoría yo tengo que tener cargados los bienes en el patrimonio. Entramos en Fuente Argentina y me aparece este inmueble, local de Paraná, ¿sí? Que estamos hablando. Entonces vamos a ver el detalle de la renta que ingresamos por 5 millones de pesos, ¿sí? Bien. Tengo otros datos que no son obligatorios, que veré si los completo en este momento, los voy completando antes del vencimiento para tener toda la información lista después cuando lo tenga que pasar al aplicativo de AFI. Pero por ahora tengo estos ingresos de 5 millones de pesos. Lo guardo y voy a ver los gastos, ¿sí? Que tengo en que no generan erogación de fondos, 3.058.000, ¿sí? Bien, entonces aquí ya tengo que el resultado neto de primera categoría de Fuente Argentina es 5 millones menos 3.058.000 de gastos, me va a dar 1.942.000, ¿sí? De ganancia de Fuente Argentina. Ganancia neta de primera categoría de Fuente Argentina. ¿Sí? Perfecto. Ahora volvemos un segundito a las filminas porque voy a mostrar una cuestión que hace a la justificación patrimonial, porque después ya vamos a ver automáticamente la justificación patrimonial en el aplicativo y en el conjunto, ¿sí? En el conjunto de los dos inmuebles, tanto el del país como en el exterior. Pero a los fines, digamos, de que se comprenda mejor el caso práctico, yo lo que voy a hacer ahora es ver un poco la justificación patrimonial, cómo cierra con este inmueble solito, con el local de Paraná, ¿sí? Entonces, supongamos que la persona no tiene no tiene otros bienes, ¿sí?
quiere decir que todo aquello que ingresó, todo el dinero que ingresó se lo consumió, si no le hubiera dado algún dato de efectivo al cierre o tendría alguna cuenta bancaria al cierre con algún importe, ¿sí? Bueno, entonces no tiene otros bienes al cierre, pero tiene una deuda, ¿sí? Por IVA de 105.000 pesos, ¿sí? A ver, la persona en el enunciado al comienzo de todo decía que había devengado y cobrado 5 millones más IVA de alquileres. Quiere decir que al 31 de diciembre había cobrado 5 millones más 1.050.000 de IVA, si es el 21%, ¿correcto? Entonces, la persona cobró 6.050.000, pero de IVA, en nuestro ejemplo, no pagó la totalidad, porque supongamos que le corresponde el débito fiscal del mes de diciembre, va a vencer en el periodo fiscal 2024. Entonces, al 31/12 debe 105.000 pesos de IVA que coinciden con el débito fiscal, ¿sí? No tuvo retenciones, sí, coincide con el débito fiscal. Entonces, sabemos que la persona tiene una deuda de 105.000 pesos de IVA y de IVA entonces en el año pagó 945.000. Con esto, antes de ver la mini justificación patrimonial de este inmueble, podemos ver cuánto fue el consumo considerando este inmueble solamente, cuánto fue el consumo de esta persona. Y el consumo de esta persona por movimientos de fondos lo podemos determinar antes de calcularlo por diferencia de la siguiente manera. Cobró 6.050.000, lo decía en el enunciado, ¿sí? Los 5 millones más el IVA. A su vez, pagó 200.000 pesos de gasto de mantenimientos reales. Y a su vez, pagó 945.000 de IVA, porque hay 105.000 que le corresponde pagar en el ejercicio siguiente. Quiere decir, como no le quedó nada de efectivo al cierre, según el enunciado, que su consumo asciende a 4.905.000 pesos en el año, ¿sí? Al menos con este bien. Vamos a ver qué pasa después con el bien del exterior. Entonces, si yo tuviera la justificación patrimonial hasta ahora de esta situación, ¿sí? Yo tendría un patrimonio al inicio de 10 millones de pesos y al cierre tendría los 10 millones de pesos en columna 1 menos lo que debe de IVA, ¿sí? Los 105.000 pesos que debe de IVA, ¿sí? Que lo teníamos aquí, los 105.000 pesos que debe de IVA, ¿sí? O sea que me queda un patrimonio al cierre de 9.895.000 pesos. Fíjense que en la columna 2 anulo todos los gastos que no generaron erogación de fondos, que era la suma de la amortización de 2.808.000 más los gastos presuntos de 250.000 y por otro lado en la columna 1 pongo que realmente los gastos de mantenimiento reales fueron de 200.000 pesos, ¿sí? El resultado impositivo lo habíamos visto, en este caso como no hay deducciones generales, ese tema lo van a ver con Hernán. El resultado impositivo coincide con el resultado neto de primera categoría en este ejemplo, que hasta ahora es de 1.942.000 y por diferencia obtengo el consumo y veo que me da el mismo importe que habíamos sacado por movimientos de fondo cuando decíamos todo lo cobrado y todo lo pagado por el contribuyente. Ahora bien, yo tendría otra alternativa que yo como gastos que no generan erogación de fondos podría haber cargado solamente 50.000 de los 250.000 y los 200.000 los podría haber cargado como que generan erogación de fondos. Y de esa manera, bueno, me hubiera ahorrado tener que poner en la columna 1 el ajuste por los 200.000 de gastos de mantenimiento reales. Solamente eso, ¿sí? Entonces, ahora vamos a pasar al inmueble del exterior, ¿sí? Y una vez que cargamos los datos, luego que yo expliqué esto, cargamos los datos en el aplicativo, vamos a poder mostrar la justificación patrimonial completa, ¿sí? Entonces,
tenemos un inmueble en el exterior que está destinado a brindar alojamiento permanente y yo ya les puse el importe en pesos del valor locativo del año 2023. Ustedes saben que para determinar este importe voy a tener que ir tomando el valor locativo de cada mes y convirtiéndolo al tipo de cambio del momento del devengamiento, ¿sí? Tipo de cambio comprador, siempre que hablamos de ganancias, ¿sí? Del Banco de la Nación Argentina. Acá ya les doy los 3.500.000 pesos. Recuerdo que también deduce gastos presuntos, cuál fue el valor de adquisición para calcular la amortización y también tengo un gasto que es el impuesto sobre los bienes personales devengado para el año 2023, que es el que calculamos antes, ¿no? De 2.572.757,25. Para simplificar el ejemplo, yo voy a tomar 2.500.000. Pero necesito decir varias cosas respecto del impuesto sobre los bienes personales. Hay distintos criterios en cuanto a cómo realizar esta deducción. El criterio que estoy siguiendo es el mismo que charlamos con Adriana Laurino en un video de Entre Colegas, pero existen otros criterios, que es que seguimos el criterio de la categoría. Entonces, como estamos en primera categoría, el artículo 86 de la ley me permite descontar los impuestos que recaen sobre los bienes que generan ganancias grabadas, y entonces yo puedo descontar el impuesto sobre los bienes personales por el criterio de lo vengado, porque estoy en primera categoría, que en este ejemplo, como los bienes del país eran absorbidos totalmente con el mínimo no imponible, todo el impuesto que habíamos determinado de bienes personales para el periodo fiscal 2023 es correspondiente a este inmueble del exterior. Así que este es el criterio que estoy tomando, pero existen otros criterios. Recomiendo que la vayan a escuchar a Adriana, que lo explicó muy bien. Y esto lo estamos viendo para devengado. Si fuera percibido, sería distinto el cómputo y también ella lo explica bien en ese video. Adriana Laurino es también cofundadora de la plataforma Mate, que tienen una alianza con RPAR para todo lo que es inversiones financieras, ¿sí? Entonces, vamos a determinar cuánto es el resultado impositivo. Para eso, sé que tengo 3,5 millones de ingresos, tengo el 5% de gastos presuntos sobre esos ingresos, tengo que calcular, eso da 175.000, lo tengo acá en el punto B, tengo que calcular la amortización, que directamente también es el 2% porque estuvo afectado todo el año en el ejemplo que yo les di a la generación de ganancia sobre el porcentaje de edificio. No se actualiza, no porque se adquirió antes de 2018, sino porque es un bien en el exterior, ¿sí? Se tendrían que dar las condiciones de la ley de ganancias para aplicar una actualización del país del exterior, pero no se aplican las actualizaciones que están previstas para los bienes del país en el caso de amortizaciones de bienes del exterior. Y por otro lado, yo les había dicho, tomemos redondeado el importe de bienes personales a los efectos de simplificar el cálculo. Y fíjense que yo a los tres los voy a poner como gastos que no generan erogación de fondos. Realmente la amortización no generó salida de fondos. Los gastos presuntos tampoco generaron salida de fondos porque acá no tuvo gastos en este ejemplo, la persona por este inmueble. Y en el caso de bienes personales, fíjense que es el impuesto devengado, ¿sí? Hay dos alternativas: o pongo como pasivo este impuesto devengado que estoy deduciendo, o lo anulo directamente por columna 2. Entonces, en la práctica, algunos lo que hacemos es ponerlo como un gasto que no genera erogación de fondos, ¿sí? Y les quiero hacer dos salvedades que son muy importantes. Todo el análisis que hicimos respecto al IVA y ponerlo como deuda, y todo el análisis que hicimos respecto
a bienes personales recién, que yo lo pongo en el ejemplo como que no genera erogación de fondos, que otra alternativa es ponerlo como deuda, es aplicable a cada caso particular que estamos dando. Hay que analizar en cada caso particular si va por lo devengado, si va por lo percibido y qué es lo que sucedió en cada caso, ¿sí? Entonces, aplicable a este caso particular que estamos viendo. Entonces tengo una sumatoria que no genera disposición de fondos por 2.835.000 es la suma de la amortización más los gastos presuntos más el impuesto sobre los bienes personales deducibles, que lo redondeamos a propósito, ¿sí? Ahora lo que podemos hacer es ver en el aplicativo Mi Estudio cómo se cargan estos ingresos y gastos para el bien del exterior, ¿sí? Estoy en primera categoría de fuente extranjera y voy a entrar en primera categoría de fuente extranjera, voy a entrar en el inmueble del exterior y voy a tener ingresos por 3.500.000, que es el valor locativo, y voy a tener gastos que no generan erogación de fondos por 2.835.000. Y así tengo un resultado de fuente extranjera de 665.000 pesos que se va a sumar al 1.942.000 que tenía de fuente argentina, ¿sí? Podemos ir a deudas, mostrar cómo cargamos la deuda por el IVA de los 105.000 pesos, ¿sí? Y al inicio del periodo fiscal va a estar en 0 y al cierre en 105.000. Lo guardamos. Y ahora sí podemos ir a la parte de ganancias para ver las variaciones patrimoniales, ¿sí? Y en las variaciones patrimoniales tenemos, ustedes fíjense lo siguiente, el monto consumido sigue siendo el monto que habíamos determinado, los 4.905.000 que habíamos determinado para el inmueble de fuente argentina. ¿Y saben por qué? Porque está bien eso, porque el inmueble del exterior, fíjense, que solamente me generó ingresos presuntos por valor locativo, que yo los tengo que anular, los tengo anulados en el renglón siguiente, ¿sí? Donde tengo 3.500.000 de valor locativo más 200.000 pesos de los gastos de mantenimiento presuntos que yo tenía en columna 1 por el inmueble del país. Tengo anulados esos ingresos y a su vez tengo anulados los gastos de 2.835.000 que se suman en la columna 2 a los gastos que no generan erogación de fondo, a esos 3.058.000 que yo tenía antes, ¿sí? Con lo cual es correcto que el consumo sea el mismo que había determinado para el inmueble del país, porque el inmueble del exterior no me generó ni ingresos ni salidas de fondos, ¿sí? Y abajo vamos a ver que tenemos el patrimonio al inicio y el patrimonio al cierre, ¿sí? El patrimonio al inicio son los dos inmuebles, 20 millones de pesos, valor de origen, y al cierre tenemos lo mismo menos la deuda de 105.000 pesos de IVA, ¿sí? Bien, y por resultado impositivo tengo la suma de el 1.942.000 más los 605.000 pesos, que da 2.607.000 pesos. Y así concluimos este primer caso de primera categoría. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Hemos visto toda la parte en el impuesto a las ganancias, cómo determinar la ganancia neta, cómo impacta en la justificación patrimonial y también en el impuesto sobre los bienes personales. Los invito a
utilizar mi estudio para las liquidaciones de ganancias y bienes personales 2023 y también a ver las otras capacitaciones donde estén las explicaciones y los ejemplos de segunda categoría, cuarta categoría y deducciones generales. Desde ya, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Hasta la próxima.